Tema número 17, triángulos rectángulos. Ya vieron las funciones, ahora vamos a ver algunas aplicaciones precisamente a partir de los triángulos rectángulos. Me dice calcular seno de A y tangente de A de los triángulos siguientes. De hecho, cuando es importante establecer lo siguiente. Cuando me dicen calcular, no voy a hacer ninguna otra operación más que dejar indicado, ¿no? Para calcular las funciones, si ustedes se fijan en un triángulo, me están dando nada más dos elementos. Estos dos. Siempre debo de encontrar su tercer elemento que falte. En este caso, dependiendo del ángulo, va a ser el lado que usted encuentre con el de esta manera, ¿no? En este problema primero marcamos el ángulo que nos indica, en este caso A, calcular es solamente dejar indicado la función. Es esa. Vamos a identificar en base al ángulo A los datos del triángulo, que es lo que les comentaba yo, que tenemos que hacer primero, ¿no? Vamos a identificar. Me dice siempre que el que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. El cateto adyacente pues, es el que está a un ladito y en este problema tenemos que tener los tres lados del triángulo, como les mencionaba. El cateto opuesto tenemos que encontrarlo primero. Si se recuerdan el teorema de Pitágoras, nos falta un cateto, por lo tanto, tendríamos para encontrar precisamente mi cateto opuesto, que sería este que está aquí, que no conozco, es hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Sustituimos nuestros valores y sería la hipotenusa que vale 5, el otro cateto que vale 3 al cuadrado sería 25 menos 9, nos da raíz de 16 y sería 4. Entonces el seno a qué es igual, ese le pondríamos el 4 ahí, ya tengo mis tres elementos, recuerden siempre, tiene que estar los tres elementos, los tres lados. Seno, otra vez, cateto opuesto sobre hipotenusa. Mi opuesto es el 4, mi hipotenusa es el 5. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Mi adyacente en este caso es 3, mi hipotenusa 5. Tangente, el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto 4, adyacente 3. Como nomás me pide seno, coseno y tangente, nada más esos son los que calculo. En este problema primero marcamos el ángulo que nos indica en este caso A, porque así nos daba la indicación. Es dejarlo indicado, ahí está. ¿Sí? Fíjense ahora, me falta este cateto. ¿Sí? El cateto opuesto sí lo tengo, la hipotenusa también. Entonces sería el cateto adyacente el que me falta. Eh, ya identificando el adyacente, otra vez el teorema de Pitágoras me dice hipotenusa al cuadrado menos el cateto. Quiere decir que son los valores que yo conozco en este problema. ¿Sí? El cateto es raíz cuadrada de 16 menos 7 al cuadrado, 256 menos 49. Estamos recordando que estamos encontrando el cateto adyacente. Cateto, raíz cuadrada de 207. Cuando este radical no es exacto como en el anterior, vamos a descomponerlo, ya lo habíamos comentado en álgebra y en algunos temas. ¿Qué hago? Descompongo 207 en 9 por 23. ¿De dónde sale eso? Acuérdense que vimos nuestra factorización total de 207 y ponemos nuestra rayita, mitad, y así vamos hasta encontrar estas dos combinaciones. Raíz de 9 por 3, 9 por 23 nos da 207. ¿Cuál es la idea? Que este 9 lo podamos sacar acá como con su raíz cuadrada de 9, 3, y ya este sería el valor del cateto eh, adyacente. ¿Sí?
sería esa parte de aquí, ya lo ponemos para que lo vean, y ya tengo completo mi triángulo con los tres lados. Ahora sí, seno de A, cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto en base al ángulo A es 7 y la hipotenusa 16. Coseno de A, cateto adyacente, pues es el valor que acabamos de encontrar sobre 16 sobre la hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ojo, encontramos radical abajo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos tanto arriba como abajo, y ya lo habíamos explicado, por el radical que está en la parte de abajo. Este 3, 3. Ojo aquí con el 7 y con el 3, ¿qué va a pasar? Sí, porque es una multiplicación. Entonces yo lo pongo así, 7 por 3, raíz de 23. Abajo elimino el 2 con el 2, pero fíjense qué pasa con este. Este, como está fuera del radical, no lo puedo eliminar, pero sí lo debo de elevar al cuadrado. Entonces, si vamos por partes, este sería por 7 por 3, y aquí sería 3 por 3, 9, eliminando el radical con el exponente. ¿Sí? Entonces sería 7 por 3, 21, raíz de 23, 3 por 3, aquí está el 9, se eliminó el radical con el exponente y ya me queda así. 21 raíz de 23 sobre 9 por 23, 207. Así se manejan los radicales cuando no se pueden descomponer. Chequen por ahí sus apuntes y ya tenemos algunos ejemplos de cómo descomponer, por si no se acuerdan. Otra vez marcamos el ángulo A. Vamos a identificar nuevamente. Esa es nuestra hipotenusa. Si se fijan, ahora es la que no conocemos. Sí conozco este. Sí conozco este. ¿Sí? Que sería mi cateto opuesto porque está enfrente del ángulo. Está enfrente del ángulo, sería mi cateto opuesto. El que sobra sería mi cateto adyacente. Entonces vamos a buscar la hipotenusa del teorema de Pitágoras. Me dice la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Sustituimos los valores. Acuérdense, la regla aplica igual aquí. Se eliminan nuestros radicales de esa manera. Y ya me quedaría el 7, ya no lo puedo elevar al cuadrado porque eliminé su radical. El 3 sí se ve afectado, 3 por 3, 9, más 7, raíz de 16, mi hipotenusa vale 4. Ya tengo mis tres valores, lo anoto, ahora sí está completo el triángulo, seno otra vez. En estos problemas no es necesario poner todo como se los puse en los ejemplos anteriores. Aquí se puede hacer directo o lo puedes hacer salvo las funciones que tengan radical en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que ya lo puedo hacer así. Si ya me aprendí mis funciones, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. De hecho, así se debe de hacer ya que dominé mis funciones. En los temas anteriores, sí se los ponía a manera de que ustedes lo vayan repasando. Ya un problema resuelto o para resolverlo sería así directo. Seno de A, yo ya me aprendí mi función, cateto opuesto, que es el raíz de 7 sobre hipotenusa. No necesito poner la fórmula o la función, nada más los datos. Coseno, cateto adyacente, 3 sobre hipotenusa, 4. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y así se resolvería directamente. Así es como los van a resolver en sus ejercicios, ¿sí? Tú no te sientes seguro y lo quieres hacer así, adelante, no hay ningún problema. Lo importante es que hasta que te las aprendas vas a poder eliminar esta partecita de aquí, tu fórmula. Si no, puedes ponerle y hacerla, no afecta en nada en los problemas, ¿eh? Si se fijan, pues es exactamente lo mismo y si les ayuda a aprendérselos o a recordar, pueden hacerlo ya sea así o ya sea de esta manera, ¿sí? Vean, es exactamente lo mismo. Entonces, esto que acabamos de hacer son sus primeros ejercicios para que me los hagan
en su libreta, ¿no? Aquí. Ahora fíjense qué estamos diciendo. Hallar el ángulo a hallar, no calcular. Este es importante que establezcamos nosotros en base al ángulo A, nuevamente no necesitamos encontrar el lado faltante. ¿Qué voy a hacer? Voy a relacionar esto que me están dando y este. En base al ángulo A, que es el que me están dando, ¿cuánto vale en grados? No necesito el tercer lado. ¿Por qué? Porque yo me debo de acostumbrar a identificar en base al ángulo A qué datos me dan para saber qué función voy a aplicar. Vamos a ver. Ese es el ángulo A, como les decía. ¿Qué me dan de A? El ángulo enfrente del ángulo recto, ya sabemos que se llama hipotenusa. En base al ángulo A, 89, ¿qué es? Es un cateto adyacente. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué función me relaciona el cateto adyacente sobre hipotenusa? Que son los dos valores que yo tengo en mi problema y así es como lo van a ir resolviendo. Si nosotros lo vamos checando, ¿cuáles tienen estos dos elementos? ¿Qué función adyacente e hipotenusa? El coseno. Cateto adyacente, hipotenusa. No van a ocupar todas las funciones, nada más la que contenga los dos elementos que me da el problema. Sustituimos los valores y me dice que coseno de A es igual a 89 sobre 100. ¿Qué hago ahora? Dividimos esta operación. En geometría, al utilizar la palabra arco, significa inverso según la función. Esto se expresa de la siguiente manera para poder hacer la división. Para hallar el ángulo es lo que nos piden que retomemos. Coseno de A es igual a arco coseno de 0.89. ¿Qué quiero decir? Ok, para saber cuánto vale un ángulo, hago mi división, pero ya no le puedo poner coseno. Tengo que ponerle arco coseno. Arco que es el inverso de la decimal de esa división, por entenderlo así. ¿Cómo lo vamos a calcular? Para esta operación tienes que tener una calculadora científica. No es necesario que la compres, puedes descargar en su celular o en la computadora. Póngale así, Hyperscientific Calculator. Es gratuita, es una calculadora científica que les va a permitir calcular las funciones. La palabra arco en su calculadora se encuentra, dependiendo de la marca, con el nombre, puede ser shift, inverso o segunda función. Normalmente está de color amarillo, se los muestro. Si se fijan, está en ese lado. Esa de donde dice shift, algunos lo tienen como inverso o segunda función. Entonces esta sería su calculadora. Si descargan la aplicación, pues va a estar algo parecido así, ¿no? Ok. Entonces la función se localiza seno, coseno, tangente en esa parte. Chequen, ese sin en la calculadora significa seno, coseno y tangente. Ahí están nuestras tres funciones que vamos a estar ocupando, ¿sí? Y no se les olvide el shift porque es importante. Es la primera tecla siempre de sus calculadoras. Entonces, arco coseno de 0.89, retomando el problema, me dice inverso coseno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Según la calculadora que tenga, tendrá que escribir, según le corresponda, son varios casos a elegir, o prueba la tuya a ver cuál tiene. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Cada calculadora es distinta. Yo les voy a dar para que ustedes practiquen con este caso mismo que les estoy explicando antes de continuar su calculadora, qué función va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿sí? Este es el primer ejemplo. Yo tengo una que dice shift, como la que están viendo. Voy a poner shift. La función que esté aplicando puede ser seno, coseno, tangente, ¿sí? El valor de la división que me dio, 0.89,
le pongo igual, le pongo DMS. Si se fijan, esa la tienen ustedes en su calculadora también y les va a dar así, 27 grados, 7 minutos, ¿sí? Ah, hay quienes no lo tienen de esta manera. Ahorita vamos a ir viendo los tres casos. Si se fijan, por ejemplo, no tiene DMS, tiene las comitas y unas rueditas de grados. Entonces, en lugar de poner DMS, le voy a dar donde está el círculo rojo. Pero esta es una opción. La otra, hay quienes en el puntito este amarillo no dice shift, dice inverso, ¿sí? Coseno igual, 0.89 igual, y es como esta que tenemos aquí. Así va a aparecerle y le va a dar exactamente lo mismo. Vayan checando en su calculadora qué tienen. Esto es lo que nos marca la diferencia. Shift inverso, ¿sí? Otras, si no le da ninguna de estas dos, tiene que calcularlo de esta manera. 0.89, inverso, coseno, inverso, y una teclita que dice DEC. Normalmente la tienen por esta parte donde le estoy poniendo el círculo amarillo. Así la teclita sí dice DEC, para que la chequen los que tengan inverso. Y me da eso también, ¿sí? Estas son las opciones que ustedes pueden tener para ir checando. En ese sentido, vamos a checar, ¿no? O bien en lugar de DEG, le ponen la comita, porque hay algunos que tienen DEG, otros que tienen la misma, cualquiera de las dos que presione. Por eso es importante que usted me cheque con cuál calculadora va a trabajar. Esto es súper importante para ustedes. No cambien de calculadora, por eso les doy la opción de que la descargue. ¿Por qué hago esta observación? Si usted todos sus ejercicios los hace en una calculadora que le prestó su hermana, su primo, su tío, etcétera, y practicó los ejercicios y el día de la plataforma o peor, en el día del examen, consigue otra, usted estuvo practicando con el primero, pero la calculadora que consiguió nuevamente se maneja como el tercero. No va a poder resolver sus problemas porque no va a saber cómo manejarla. Y en lo que le encuentra, en lo que revisa nuevamente el video, ya se le fue el tiempo a su examen. ¿Qué les sugiero? Descargue su aplicación, no les quiero que gasten, pero sí que tengan su calculadora para toda la unidad que vamos a ocupar, toda la tercera unidad. Pues descárguela. O si ya tiene, pues utilice esa misma. No cometa el error de pedir prestado, porque finalmente, insisto, a la mera hora es cuando necesito mi calculadora, préstamela, y usted en pleno examen no va a saber qué hacer. Si descarga en ese momento la aplicación, que es muy rápida, puede caer en el caso que sea en cualquiera de estos, y si usted no lo practicó, le va a costar mucho trabajo. Entonces tengan cuidado, esa recomendación se las doy a todos. Ahora vamos a ver este, ¿no? Aquí yo ya tengo este y este. Igual que en todos los problemas que van a ver en base al ángulo A, yo lo marco. Al marcar, acuérdense que es señalar con cuál estoy trabajando, ¿no? El que esté enfrente del ángulo marcado va a ser mi cateto opuesto siempre, ¿sí? Por eso le pongo cateto opuesto. El que está a un ladito, ¿cómo se va a llamar? El cateto adyacente. No necesito calcular el tercer lado, no necesito saber ese. Me basta que con el ángulo A, ahora les pregunto, piénselo, ¿qué función me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Puede ser al revés, cateto adyacente sobre opuesto o opuesto adyacente. Hay una función. Vean cuál les conviene más. ¿Sí? Piénselo. A ver si ya se aprendió las funciones. ¿Qué función me relaciona el cateto opuesto sobre cateto adyacente? Si ya lo pensó, vamos a ver si le atino, ¿no? ¿Qué función tiene estos dos elementos?
la tangente. ¿A qué es igual la tangente? Al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Por eso les decía, en lo que se lo aprenden pueden tenerlo ahí como acordeón para que no les cueste trabajo. Entonces ya sustituyendo los valores, cateto opuesto 6, adyacente 18. Siempre 4 cifras después del decimal como criterio para todos. No tome una, no tome dos, son 4. Si nomás tiene 2, pues se supone que las otras 2 es 0, 0. ¿Sí? Entonces ahora sí, arco tangente, ¿qué me dice el arco? El inverso de la tangente de punto 3333. ¿Sí? Me voy a mi función. Yo escojo esa ahorita, shift tangente punto 33 igual DMS y ya me da. Mi valor serían 18 grados 25 minutos. Sería el valor del ángulo. Les recuerdo, ese es hallar, hallar. Calcular es dejar indicado, hallar es encontrar el valor. ¿Sí? Ahí están las teclitas para que practiquen. Obviamente, por eso es importante que usted sepa con cuál va a trabajar. Con la que tenga, apúntela por ahí en su libreta, así como puse yo el problema de esta manera. Yo le sugiero que la teclita con las que trabaja su calculadora, la anote a un ladito de las funciones de cómo va a calcular la función. Si se fijan, ahora fue tangente, por eso puse tangente. ¿Sí? Vamos a ver ahora este. Este es mi ángulo A. En base al ángulo A, ¿qué funciones son estos elementos? ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí los tengo marcados, ¿no? Que sería mi función seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo ponemos 75 sobre 150. Siempre escribo arco seno de punto 5. Se sobreentiende, les digo que aquí hay ceros, ¿no? Aunque se los ponga su calculadora cuando no hay números, ella misma sobreentiende que son ceros. Entonces con punto 5 es más que suficiente. Ponemos otra vez shift, seno, en este caso se le nombra sin porque así viene en su calculadora, punto 5 igual DMS 30 grados. Sería el valor del ángulo A. ¿Sí? Les toca hacer estos a ustedes. De hecho, los puntos no tienen puntos. Eso es cuando estábamos en clase. Ustedes es para que practiquen porque son de su plataforma. No hay valor en los puntos para que no se me confundan y piensen que van a estar ganando puntos, ¿no? Esto se, es cuando estamos en clases presenciales, ese es el valor de cada uno cuando participan y pasan al pizarrón o en su libreta. Entonces, nada más para que no se me vayan a confundir. Eh, Ojo, ahora me pide que encontremos X y Y. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Exactamente lo mismo. Yo tengo este ángulo de 40. Lo explico así, luego lo vamos a hacer con calma. ¿Sí? En base a mi ángulo de 40, yo debo de establecer primero el lado que conozco. ¿Sí? Y la letra que yo quiero conocer primero. Fíjense. Si yo tengo, este sería cateto opuesto y este sería cateto adyacente. Y ya mezclo para encontrar X. Si quisiera cateto opuesto sobre adyacente, ¿qué función me relaciona el opuesto y el adyacente? Sería la tangente. ¿Sí? Pero si yo no quiero encontrar X, quiero encontrar Y. Ok. En base a mi 40 grados, 150 que es cateto adyacente, pero Y sigue siendo hipotenusa, ¿sí? Entonces, en base a 40, ¿qué función me relaciona? Cateto adyacente y hipotenusa, el coseno. Y encontraría Y. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. No necesito conocer los dos lados, con que tenga el ángulo y un lado, que es la variante de este tema, puedo encontrar mi valor de X y mi valor de Y, ¿sí?
Entonces vamos a identificar los datos que tenemos en la figura en base al ángulo 40, ¿sí? Ahí está mi 40, ¿sí? Ese, ya dijimos, enfrente tengo el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. No puede encontrar una función que tenga x y y porque no resolvería nada, se haría bolas y no resolvería nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escojo una letra y el cateto adyacente, que es el valor que sí conozco, ¿no? En estos ejercicios debemos de relacionar solamente un valor, un valor, ¿sí? Conocido en el caso 150 y una letra que quisiera conocer, ya sea X o Y. Vamos a escoger X. Entonces, los datos en base a 40 son cateto opuesto y cateto adyacente. Este es mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Fíjense qué va a hacer. ¿Qué función tiene estos dos catetos? Mi tangente. Cateto opuesto y cateto adyacente. ¿El opuesto cuánto vale? Sustituyendo valores vale X y el adyacente 150. Ojo, aquí yo tengo 40 grados. Tengo que saber cuánto vale 40 grados la tangente. ¿Qué voy a hacer? Vamos a recordar productos cruzados. Acuérdense que este lo pongo sobre 1, ¿sí? Si pongo mis productos cruzados así, yo voy a tener del lado izquierdo siempre mi incógnita que quiero conocer, X. Como son productos, lo paso como multiplicación, ¿sí? Tangente de 40 por 150. ¿Cómo encuentro tangente de 40? ¿Sí? Basta con que hagamos lo siguiente. Presiono mi teclita tan, que es la función tangente, y le pongo 40. Y me va a dar este valor 4 decimales. 4 decimales, acuérdense. Entonces sería X es igual a 0.8391 por 150. Recapitulando. Para encontrar el ángulo de una función, basta con poner la función, en este caso tangente, el valor del ángulo, 40, y me va a dar una decimal de una decimal con 4 cifras, y ya la sustituimos, ¿no? X igual a 126. Este es mi valor de X. Bien, ahora vamos a encontrar Y. Para encontrar Y, yo tengo que es mi coseno. ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente, que sí lo conozco, que serían 150. Quedamos que nuestro cateto adyacente pues, está por 150 y nuestra hipotenusa pues es Y, ¿no? Vamos a sustituir los valores, ahí está. Otra vez hacemos productos cruzados. Acuérdense, Y va a estar del lado izquierdo siempre, la incógnita que quiero conocer. En este caso, si se fijan, está contraria a como hicimos el de X. Pero no hay problema. ¿Por qué productos cruzados? Porque es muy fácil. Ya después de decir, bueno, coseno de 40 y Y están multiplicando, voy a pasar a coseno de 40 dividiendo a 150. ¿Sí? Ahí está. Este al pasar hacia acá, pasa dividiendo. Ya supimos que para encontrar los 40 grados, ojo, con la función que estoy aplicando, voy a poner coseno 40 y me va a dar el valor, sin ponerle más coseno 40 y este es el valor del coseno de 40 grados. ¿Sí? Ahora sí ya la sustituyo y me dice que y es igual a 150 sobre 0.7660. Hago mi división y me dice que y vale 196. Si se fijan, es el mismo proceso. Estas dos letras las puedo encontrar, tiene que ser por separado. Nunca mezclar una función donde incluya las dos eh, variantes X y Y. Tiene que ser una y después la otra, ¿sí? Vamos a ver ahora este. Uh, vamos aquí en este caso, cuando dos ángulos debemos de identificar, debemos de tomar un valor, ¿sí? Ya sea el de 50 o el de 40. Nos ponen dos valores para ver si nos equivocamos, ¿no? Pero yo puedo escoger
tanto este como este, pero no los dos. Yo debo de elegir, ya ven que dijimos, con el ángulo que quieras trabajar, márcalo. En este caso nosotros vamos a marcar 50 grados. En base a 50, ¿qué viene siendo 150? Y va a depender qué quiero encontrar primero, si X o Y, como en el caso anterior. En este sentido, Y es cateto opuesto en base a 50, ¿eh? Cateto adyacente X, hipotenusa 150, ¿sí? Vamos a borrar esto para que nos deje ver bien. Ok, ya los tengo identificados. ¿A quién voy a escoger? Al seno de A. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es Y, la hipotenusa 150. Nuestros productos cruzados lo ponemos sobre 1 al seno de 50. Les recuerdo que la incógnita, en este caso, del lado izquierdo ya está despejadita sola, ¿no? Para calcular el seno, otra vez, ahora es seno. Mi teclita que voy a presionar es el seno o el sin, como viene en su calculadora, 50 y me va a dar ese resultado, ¿sí? Por lo tanto, yo ya puedo multiplicar y por .7660 y por 150 me va a dar 115. Ahora vamos a encontrar X. Para X yo tengo que en base a 50 grados, X es mi cateto adyacente y la hipotenusa que ya conozco. Entonces, sustituyendo sería coseno de 50 igual a X sobre 150. Productos cruzados nuevamente. Mi incógnita del lado izquierdo sería coseno de 50 por 150, pero ahora es la función coseno, ¿sí? Y el coseno de 50 es 0.6427 por 150. Y nos daría 96.40. Son los dos valores, ¿sí? Ahora, para encontrar, en este caso ya tenemos a Y. Ya lo habíamos hecho. Bueno, se los puse de nuevo. Estos son los ejercicios que les corresponden. Ya les di marcado el ángulo. En base a ese ángulo me calculan los valores, ¿no? Vuelvo a insistir, los puntos, estos no tienen ese valor, es su plataforma de ejercicios, es global. Ese así sería nada más, ¿no? Para que no se me vayan a confundir. Aquí, ¿qué van a hacer? Pues van a poner nada más van a hacer su triangulito, ¿sí? Por ejemplo, tangente de A, usted determina si este es A o cualquiera de estos, lo marca, tangente cateto opuesto, 3, sobre cateto adyacente, 2, calcula la hipotenusa y calcula las demás funciones, seno, coseno. ¿Sí quedó claro? En ese sentido, así va a ser, yo les doy uno y ustedes hacen la figura, lo colocan y hacen lo demás. Ahora, solo para más adelante vamos a ocupar la siguiente, que sería el inverso, hallar el coseno de 68,18. Fíjense, ahora yo parto de un ángulo que me dan así. Ya vimos de un solo valor de, por ejemplo, coseno de 68 grados, pero más adelante voy a ocupar yo saber calcular de 68 grados 18 minutos. ¿Cómo calculo ese valor? Voy a poner 68. A mí me piden hallar el coseno de 68,18. Me pide hallar la parte decimal. ¿Cómo lo voy a calcular? Pongo 68, presiono la teclita de MS o las comitas que tengan en su calculadora, pongo los 18 minutos, pongo otra vez DMS y nos va a dar 68.3. Lo apuntamos, lo borramos de la calculadora y anotamos. Fíjense. Coseno de 68.3 nos da
.3697. Este sería su valor decimal de coseno de 68,18. ¿Sí? Este es el valor de la función. Pero este es el proceso para encontrar los valores, ¿eh? Para que también lo anoten, cuando me dan grados y minutos, lo convierto de esta manera, 68,3. ¿Por qué no directo 68,18? Porque me daría mal. El 18 es el 3% de 60, por eso es 0,3. Pero para no confundirlos, por eso les doy la explicación, es así, calcúlenlo así. Los grados DMS, los minutos DMS, ¿sí? Le da la parte proporcional ya. Ahora sí, la función que estoy aplicando, el valor que acabo de encontrar y me va a dar el valor decimal. En todas las funciones se hace de esa manera, ¿sí? Otra forma, 68 según su calculadora, las comitas que les decía, en lugar de DMS, tiene las comitas usted, tiene que poner el igual, si no, no le va a dar. La función coseno, el igual otra vez, y les va a dar los decimales. Entonces, a ver, ahora revisen su calculadora, cuál de estas dos es esta o esta, y la nota junto con las otras teclitas, con el ejemplo para que sepa cómo convertir los grados y minutos a una parte decimal, porque más adelante la vamos a ocupar. Toda la tercera unidad son funciones trigonométricas y las vamos a estar ocupando. Por eso es importante que lo que le estoy manejando lo tenga a la mano, ¿sí? Estos son los valores, ya vimos para que practiquen. Seno de 13, ya vimos cómo se calcula, ya vimos también esta parte que les acabo de explicar, ¿sí? También de la parte decimal, cómo se va a hacer. Entonces, calculen estos, son sus ejercicios. De hecho, pues casi todos están sujetos a venir en su examen, entre plataforma. Yo les pondría así, ¿cuánto vale X, por ejemplo, de este? Si este es su valor de coseno, ¿qué haría? Pues a cuánto equivale el coseno de 83,48 para hallar su valor, ¿sí? Este también, acuérdense que los puntos no son válidos aquí. Estos son nuestros valores, ustedes pueden calcular, ¿no? Calcular el valor del ángulo A. Es nuestro ángulo, es cuánto vale. Marcamos. X y Y, aquí está X y Y, son los que acabamos de explicar. Y sería esto de este tema para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Suerte.